Ahí debería estar grabando, ¿cierto? Ya, fantástico. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en este workshop para partners en el uso de la plataforma BlissWork. El propósito de esta sesión es básicamente generar un grado de profundidad en el uso de la plataforma para lograr potenciar las capacidades y experiencia que tienen los consultores en la plataforma y que puedan visualizar las soluciones que pueden entregar para sus clientes. ¿Ya? Voy a avanzar la diapositiva. Bueno, la agenda de esta sesión es esencialmente lo que estamos viendo a continuación. Lo primero les voy a dar una pequeña descripción de BlissWork. Todos los conocemos bien, pero siempre es bueno para las personas que posiblemente vean este video que tengan un conocimiento de la plataforma. Después vamos a ver un diseño de proceso, una experiencia de trabajo en línea, que va a estar liderada por Eduardo Olgueta. A continuación veremos los temas esenciales del programa Partners, los planes y finalmente cerramos con preguntas y respuestas acerca de todos los puntos anteriores. Bueno, como hemos conversado anteriormente en otras instancias, BlissWork es una plataforma digital que permite a las organizaciones, sean empresas u otro tipo, crear y establecer una operación digital de todos sus procesos mediante la digitalización de su cadena de valor, es decir, cada una de sus actividades se ejecutan en un ambiente digital que es la plataforma, y por otro lado permite el trabajo de toda la red de valor, es decir, clientes, proveedores, que participen en esta cadena. Y el propósito final de BlissWork es generar una orquestación del trabajo de una organización, una empresa, al interior en su staff y al exterior con su red de valor. ¿Ya? Por otro lado, BlissWork tiene la característica que es un ecosistema que gira en torno a sí mismo, porque participan, por un lado, empresas que tienen una cuenta y una membresía. Por el otro lado, existe un grupo de consultores que va ayudando a estas organizaciones a que mejoren sus niveles de operación mediante el uso de la plataforma, y estos consultores desarrollan implementaciones de procesos, actividades, integraciones, y bueno, eso permite que exista este ecosistema donde todos se benefician en virtud de un objetivo que es mejorar el trabajo de las empresas. Bueno, ahora vamos con la sección que se refiere al diseño de un proceso, que va a estar ejecutada por Eduardo, y lo vamos a hacer en línea. Bueno, ok, como decía Miguel, BlissWork es una herramienta de procesos, ¿cierto? Pero es distinta de todas las demás, y eso se va a notar en lo que vamos a revisar ahora. Normalmente los procesos son una súper buena herramienta para solucionar los distintos problemas que tienen las empresas en su operación, en su gestión, ¿cierto? Pero las herramientas que hoy existen de procesos son complejas, ya son difíciles de manejar, requieren la participación de mucho personal, de desarrolladores, integradores, técnicos, etcétera, mucho conocimiento especializado, y por lo mismo resultan un poco caras, de alto costo. Por eso es que este tipo de tecnología no ha estado en las empresas que son de tamaño medio, digamos. BlissWork es lo contrario, busca ser una herramienta simple, rápida, efectiva y de bajo costo. Y esto se va a notar en lo que vamos a ver a continuación. Voy a compartirles la pantalla y voy a esperar que por favor me confirmen que se está viendo correctamente.
Sí, Eduardo, sí la vemos. Perfecto. Sí, se ve perfecto aquí. Perfecto, se ve. Ok, vamos a partir por el registro, ¿cierto? Esto ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a repasar brevemente para que conozcamos la solución de principio a fin. Como ustedes saben, uno va a una dirección web que es app.blisswork.com y se va a encontrar con la pantalla de login. Los usuarios que no tengan cuenta tienen que registrarse con este enlace que está acá arriba, ¿cierto? Y al ingresar les va a pedir todos los nombres, todos los datos, incluyendo su nombre, apellido, correo electrónico, etcétera, y los datos de la empresa. Cuando el usuario especifica una empresa en particular, va a quedar asociado a esa empresa y va a poder participar de todos los procesos de esa empresa. ¿Ok? Eso genera un email. Ustedes reciben el email, siguen el enlace de activación y queda la cuenta lista para utilizar, ¿cierto? Entonces, después ponen su email con el que se registraron, la contraseña que utilizaron y le dan ingresar, ¿cierto? Y el sistema los va a llevar, los va a dejar ingresar. ¿Ok? Esto ya todos lo conocen, ¿cierto? Pero antes de continuar, les comento que si voy muy rápido o si digo algo que no se entienda, también puede haber un modismo utilizado de mi parte que haga que no se entienda lo que estoy diciendo. Me interrumpen sin ningún problema, puede ser por el chat o simplemente me hablan para que aclare. ¿Ok? Bueno, cuando se ingresa a la aplicación está primero el menú principal, que es lo que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Donde está el escritorio, donde estamos ahora, la recepción que vamos a ver más adelante y la salida del sistema. Es más o menos similar a las opciones que están acá arriba, con la diferencia que acá está mi cuenta. ¿Qué es lo que hay en mi cuenta? Están mis datos personales. Ahí están todos los datos de mi empresa y el plan al que yo estoy asociado, ¿cierto? Voy a volver. Acá en el escritorio ustedes van a encontrar los destacados. Primero los servicios destacados, que estos son los procesos de negocio que nosotros destacamos en la plataforma de distintas empresas. Entre paréntesis, yo estoy en este minuto en una plataforma de pruebas donde voy a hacer y deshacer el proceso, pero lo que ustedes se van a encontrar en producción es exactamente esto. Entonces aquí están los procesos que nosotros hemos destacado y aquí están los proveedores destacados. Estos son empresas. Acá puede haber varios procesos de distintas empresas y aquí va a haber algunas de esas empresas que tienen publicados estos servicios. Ustedes pueden ocultar esta sección dando un clic en este botón que está aquí arriba a la derecha y ahí lo va a ocultar y si lo pinchan va a aparecer. Cuando ustedes dan un clic sobre alguno de estos botones van al proceso en cuestión y cuando dan un clic acá van a lo que le llamamos la recepción o el hall de estas empresas. Más abajo se van a encontrar con los servicios. Los servicios solicitados son todas las cosas que yo le pido a otra empresa. Vale decir, cuando una empresa me ofrece un servicio, por ejemplo, nosotros ofrecemos el servicio de mesa de ayuda, ¿cierto? Entonces, cuando yo, como un cliente, pido una mesa de ayuda, una atención a la mesa de ayuda, me va a aparecer aquí en los servicios solicitados. Al revés, cuando yo ofrezco servicios y esos servicios son utilizados por otro usuario, me van a llegar a mi, por decirlo así, inbox, que son los servicios por atender. Y aquí se van a encontrar ustedes los casos abiertos y los casos cerrados. ¿Ok? Acá puede haber varias páginas de servicio dependiendo del nivel de actividad que yo tenga. Y ustedes pueden filtrar para ir a un caso que sea de un interés particular de ustedes. Por ejemplo, yo quiero ver un caso 107, al escribir 107 aquí, como me filtra por eso, yo puedo llegar directamente a este caso. Lo mismo pasa con los servicios cerrados. ¿Ok? Esto es el escritorio y vamos a ir ya a lo que es el desarrollo de un flujo. Vamos a ir a la recepción, que es donde yo diseño mis flujos de trabajo. La recepción, como les comenté, es el hall que yo ofrezco a otros usuarios para que lleguen y me conozcan a mí como empresa. Entonces, cuando lleguen aquí, van a encontrar, por ejemplo, algún texto que yo puedo ofrecerle aquí a estos usuarios. Puedo poner alguna imagen personalizada.
algunos datos, ¿cierto? Y aquí están todos los servicios, es decir, flujos de trabajo o procesos que yo ofrezco. ¿Ok? Acá, en este botón, voy yo al diseño de estos flujos, ya no al consumo, no a la ejecución de estos procesos, sino que a diseñarlos, es decir, a construirlos para que se puedan usar. Cuando yo doy clic, aquí me van a aparecer todos los flujos de trabajo. ¿Alguna consulta? Sí, Eduardo, yo tengo una pregunta. Digamos Sí. que esta parte que nosotros estamos viendo es, digamos, lo que vería nuestro cliente o lo que solo nosotros vemos como digamos, desarrolladores de los flujos. Esto es lo que ves tú como desarrollador, porque esto corresponde a tu empresa. Si tú te fijas acá, yo ingresé, y como yo estoy adscrito a la empresa Andes, acá arriba está el logo, yo lo que veo es todo lo que yo como desarrollador he preparado para Andes. Ahora, ten en cuenta que los flujos de trabajo los podemos utilizar internamente en Andes, o yo los puedo ofrecer al resto de las empresas, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con la mesa de ayuda. El proceso de mesa de ayuda nosotros se lo ofrecemos a todas las demás empresas por si tienen algún requerimiento de soporte nuestro. ¿Respondo a tu pregunta? Pero es más requerimiento de soporte sobre los flujos de ellos, pero digamos, los flujos de ellos están en poder de ellos. Así es. Así es. Los flujos de trabajo que utiliza un cliente normalmente están dentro del ambiente del cliente. ¿Y qué es lo que se hace? Es que tú desarrollas en tu propio ambiente y después empujas, entre comillas, por decirlo así, a el ambiente del cliente para que el cliente utilice. Entonces, digamos, el cliente tiene su usuario de su empresa y yo tengo mi usuario como Viviana Alpizar. Entonces, Así yo le es. creo su flujo dentro de su usuario, por decir una cosa. Sí, es otro camino. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un cliente que es la compañía de seguros ACME. Esa compañía de seguros se registra en el sistema, en la plataforma, en Blisswork, ¿cierto? Y va a quedar con un usuario. Y te crea una cuenta de correo a ti para que tú le prestes servicio a esa empresa. Entonces va a haber una cuenta de correo que debe ser viviana@acme.com. Tú te registras con esa cuenta bajo esa empresa y tú vas a estar ya en el ambiente de esa empresa y ahí tú podrías crear un flujo de trabajo que esa empresa va a ofrecer al resto del mundo. La alternativa, que es lo que hacemos nosotros, es que nosotros desarrollamos y probamos el flujo de trabajo en nuestro ambiente y cuando está listo, lo empujamos a esa empresa ACME para que la empresa lo utilice. Me gustaría entonces, viendo esa segunda opción, en ese caso, si yo soy la que lo empujo desde mi usuario para un cliente, y yo, ¿cómo le cobro a él? O sea, ¿cómo sería ese caso? Bueno, si tú, a ver, voy a dividir, porque tú le puedes cobrar por tus servicios, ¿cierto? Entonces, tú le cobras a ACME por el diseño del flujo de trabajo, una cantidad determinada. Ahí ellos te van a pagar cuando ellos reciban ese flujo y lo comiencen a utilizar. Otra modalidad es que tú cobres por el uso recurrente de ese flujo de trabajo. Y en ese caso ocurre que a través de Blisswork se le factura al cliente, ¿cierto? Y por lo tanto el cliente le paga a Blisswork, y luego Blisswork te paga a ti por el uso recurrente de ese flujo de trabajo. Ok. ¿Ya? Ahora, ese cobro es por el desarrollo del flujo. Hay otro tema que es el uso de la plataforma. Eso lo vamos a, entre paréntesis, a revisar después de la parte técnica de la sesión, pero el uso de la plataforma tiene su pago aparte, ¿cierto? Dependiendo del número de casos que tú utilices, y ahí lo que tú como partner recibes es una comisión. Yo te pediría que por ahora lo dejáramos hasta ahí, porque luego, en la próxima sección, vamos a revisar eso en detalle. ¿Vale? Porque es un tema ya más
de incentivos y facturación. ¿Bien? Bueno, y es aquí donde yo, en este ambiente donde estoy acá, donde yo creo flujos de trabajo y los pruebo y finalmente los pongo en operación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de trabajar en torno a procesos? Lo primero es tener claro el flujo de trabajo que yo voy a implementar. Ese es un trabajo largo que se hace con conversaciones y reuniones con el cliente, donde se analiza su situación, ¿cierto? Se ve cuál es el problema y se decide, bueno, cómo atacarlo, ¿no es cierto? Esa es la parte consultiva o analítica, si se quiere, del trabajo. Ese trabajo es muy interactivo e iterativo, es decir, requiere mucho diálogo con el cliente y se va modificando constantemente. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ese trabajo se haga con, perdón, con lápiz y papel con el cliente, o a lo más utilizando una herramienta de dibujo como esta. Por ejemplo, nosotros típicamente cuando estamos conversando con los clientes utilizamos esta herramienta de dibujo que se llama Draw, que es gratis, entre paréntesis, cualquiera de ustedes la puede utilizar en línea, y dibujamos el proceso. ¿Por qué? Porque hay mucho cambio. El cliente no quiere mover esto acá, no, después lo quiere acá, en fin, después dice, no, mira, no quiero esta aprobación, no quiero la otra. Y eso es un trabajo, como decía antes, muy iterativo e interactivo. Entonces, lo que recomendamos nosotros es dibujarlo en lápiz y papel o en una herramienta de dibujo como esta, y una vez que está ya más o menos claro qué es lo que se va a hacer, decir, ok, esto es lo que vamos a implementar. En este caso estamos hablando de un flujo de trabajo de aprobación de gastos, ya que es una cosa que es bastante común dentro de las empresas. ¿Cómo funciona? Que el customer, en este caso el cliente, va a ser un empleado de la organización, ¿cierto? Va a ingresar un gasto para su reembolso, que se tuvo que hacer un viaje, tuvo que comprar algún, ¿cómo se llama?, accesorio, en fin, cualquier cosa, y va a reportar el gasto a su jefatura. Su jefatura va a revisar este gasto y se lo va a poder rechazar, ¿cierto? En ese caso se va a ir por esta flecha que estoy marcando ahora, o va a poder aprobarlo, caso en que pasa a finanzas para que lo pague, o, por ejemplo, si excede sus atribuciones, lo va a tener que escalar, es decir, pasar la decisión a un nivel superior, que en este caso va a ser una gerencia. La gerencia nuevamente va a revisar este caso y va a poder rechazarlo, en el caso en el que se va a ir por el camino que estoy mostrando ahora, o va a poder aprobarlo, caso en el que pasa a finanzas. Finanzas emite el cheque o hace la transferencia electrónica de fondos o cualquier cosa para registrar la cancelación y le avisa al empleado. Cuando se rechaza este reporte de gastos, ¿cierto?, el empleado va a poder ver a través de esta actividad de rechazo, ver por qué se lo rechazaron, ¿cierto? Y en el caso en que se le pague, va a ver en esta otra actividad que le pusimos aceptación, va a ver que recibió su pago, y en ambos casos va a cerrar o finalizar y va a terminar este flujo de trabajo. ¿Se entiende el flujo que queremos implementar? Sí. Perfecto. Sí, se entiende. Excelente. Entonces, bueno, ahora que ya estamos de acuerdo con el cliente dijo, sí, en realidad, esto es lo que necesito, esto es lo que me sirve. Entre paréntesis, yo me salté algunas cosas más técnicas que podría haber en un flujo como esto. Por ejemplo, el cliente nos podría decir, mira, quiero que cuando el finanzas pague, se genere un movimiento en mi sistema SAP. Eso se hace a través de una integración y tendría que estar documentado aquí también, pero eso me lo voy a saltar ahora en favor del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver un flujo que es relativamente simple para que lo podamos meter en el espacio de 1 hora de trabajo. Ok, entonces volvemos a nuestra plataforma y aquí lo que vamos a tener que hacer es un nuevo flujo de trabajo, ¿cierto? Entonces pinchamos en este botón y me va a pedir un nombre para el flujo de trabajo. Entonces yo le voy a poner rendición de gasto. No de gato, de gastos. Eso.
En general, en todo el sistema pide ID. ¿Qué es lo que es la ID? Es un nombre computacional, por decirlo así, de los objetos que yo manejo en el sistema. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos, y es la mejor práctica que recomendamos, es poner más o menos lo mismo, pero en términos computacionales. Por ejemplo, rendición-gastos. Si yo ya tuviera un flujo de trabajo que tiene este mismo nombre, este mismo identificador, el sistema me va a dar un mensaje de error. Pero como no existe, yo lo voy a crear y se va a generar el flujo de trabajo de rendición de gastos, que es el que están viendo acá, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, tiene un color apagado, lo que indica que está inactivo. Por lo tanto, este flujo de trabajo en realidad no lo va a poder usar nadie, porque está inactivo. Si yo quisiera activarlo, tendría que pinchar en ese botón, que es algo que vamos a hacer después. Pero ahora lo que yo quiero hacer es editarlo. Para eso pincho en el lápiz, en el icono del lápiz, para editarlo. Por defecto el sistema me muestra la vista de formularios o actividades que tiene el flujo de trabajo. Y todo flujo de trabajo inicial siempre tiene dos actividades fijas. Una que se llama intro, que es la página de inicio, y otra que se llama final form, que tiene un muchas gracias, que es un agradecimiento, porque eso va siempre. Esas actividades no se pueden alterar. Pero como yo necesito dibujar el flujo de trabajo, voy al diseñador de flujos aquí en beta. Entonces, este es el flujo de trabajo que hoy existe, y esto es lo que hoy en día yo ejecutaría. Pero eso en realidad no me va a servir de mucho, ¿cierto? Por lo tanto, yo necesito crear una nueva versión. Y en general el sistema siempre funciona así. Respecto de las versiones, cada flujo de trabajo tiene una y solo una versión activa. ¿Qué significa activa? Que cuando se ejecute, todas las actividades y todos los datos que se ingresen en el formulario van a estar de acuerdo a esa versión. Yo puedo tener otras versiones pasadas que ya no van a ser activas, ¿cierto? Pero que quedan archivadas. ¿Por qué? Porque los flujos de trabajo tienen que quedar consistentes con la versión del flujo que había en ese momento. Y también puedo tener una versión de borrador, que es una versión de trabajo en la que yo estoy introduciendo cambios. Cuando yo activo la versión de borrador, pasa a ser la versión activa y esa va a ser la que va a valer, ¿ya? Entonces yo, para poder hacer algo útil con esto, necesito crear una nueva versión. Aquí ustedes se van a encontrar con algo muy distinto de esta herramienta con respecto a otras, que es colaborativa. ¿Qué significa eso? Que más de una sola persona, más de una persona puede estar trabajando al mismo tiempo en el flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí aparezco yo, ¿cierto? Pero le voy a pedir a Francisco que se conecte al flujo de trabajo para que veamos aquí cómo va a aparecer su identificación y cómo nosotros vamos a poder estar trabajando ambos en esta versión. Ok, un segundo, por favor. Esto no está previsto así, por eso se va a tardar un minuto. Ahí está. Bueno, puso su apodo aquí, Francisco Pancho. Pero ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces los dos podríamos trabajar. Por ejemplo, Pancho, cliquea la flecha de inicio, por favor. Entonces, si se fijan, cambió de color para mostrarme que Francisco está manejando este elemento, que en este caso es una acción, es decir, un flujo desde una actividad a otra. Ya, con eso tenemos, Pancho, yo continúo ahora. Gracias. Ok. Entonces, viendo el flujo de trabajo que hacíamos, nosotros siempre partimos por los roles. Entonces necesito agregar una jefatura, una gerencia y una finanza. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a agregar un nuevo rol. Entonces, por defecto le pone el nombre rol nomás, ¿cierto? Pero yo tengo que cambiarlo, ¿cierto? Después. Ahí me quedo pegado.
segundo. Voy a agregar el otro. Y a este rol 3 le vamos a poner gerencia, ¿cierto? Ahí estoy yo, ya agregado, porque ya antes estaba en un rol de gerencia, este otro era jefatura. Yo estoy ingresado con este usuario y siempre tengo que preocuparme de que cuando yo agrego roles, agregarme yo dentro del rol. ¿Para qué? Para luego, cuando probemos el flujo de trabajo, yo poder accederlo. Si yo no estoy incluido dentro del rol, yo no voy a poder ejecutar la actividad y por lo tanto no voy a poder probar el flujo de trabajo. ¿Ya? Y nos quedaba un rol adicional que era finanzas, ¿cierto? Yo lo pincho, lo agrego, lo pincho para que quede seleccionado y le pongo el nombre que es finanzas y bueno, ya estaba agregado ahí porque estaba en otros procesos bajo ese rol. Bien, ahí tengo los roles que voy a necesitar. Ahora voy a agregar las actividades que corresponden a formularios, ¿cierto? Yo agrego un formulario y, como siempre les he comentado, va a pedir un nombre, ¿cierto? Y una identificación única. Bueno, es ingreso. Entonces le voy a poner ingreso, rendición, o ingreso no me le puse. Y le vamos a poner aquí un nombre computacional, que va a ser ingreso rendición. Y lo voy a poner donde debería ir, que es acá. Lo tomé y lo arrastré hasta allá. ¿Bien? Después tengo yo perdón, este queda acá arriba, me equivoqué. Voy a poner ahí. Porque es el cliente de este flujo el que ingresa. Realiza esta actividad. Ahora sí. Este otro era revisión nivel 1. La creo también me la pone ahí, pero esta en realidad la vamos a necesitar acá abajo, ¿cierto? Después tenemos revisión nivel 2. Que esto se ejecutaba acá. Y finalmente, ¿cómo le pusimos esa? Reembolso. Siempre quedan arriba, pero yo la arrastro a donde corresponde. Ahí está, ¿cierto? Bueno, ahora el flujo propiamente tal tengo que alterarlo de acuerdo a lo que yo definí, ¿cierto? Entonces, cuando el usuario inicia el flujo de trabajo, en realidad tiene que ir desde inicio hasta ingreso. ¿Cómo yo cambio eso? Porque la acción en este minuto va desde inicio a fin. Yo simplemente selecciono la acción y modifico su posición, que se refiere a modificar de dónde parte y a dónde llega. Cuando yo lo hago, tengo que elegir primero dónde parte. Yo voy a decir parte desde el inicio, ¿cierto? Pero ahora tengo que elegir a dónde llega. Y ya no llega al fin, que era donde estaba antes, sino que llega al ingreso, acá, ¿cierto? Tengo la impresión de que me faltó una actividad que era... sí, me faltan dos actividades más que son las que tiene que hacer el cliente, que son la aceptación, ¿cierto? No, el rechazo. Primero, rechazo. Que esta estaba por acá más o menos, ¿cierto? Y finalmente tengo otra que es aceptación, ¿cierto? ¿Qué me puse? Sí, aceptación. Lo vamos a poner acá. La medida que yo voy desplazando las acciones hacia la derecha, se me va abriendo más espacio para yo ir agregando
más actividades. ¿Bien? Bueno, una vez que el usuario hace el ingreso, ¿cierto? Debe enviar su solicitud de reembolso y le llega a su jefatura. Entonces yo pincho de aquí hasta acá y va a crear la acción. Por defecto le pone el nombre acción 1, pero yo tengo que ponerle un nombre que tenga sentido, ¿cierto? Y enviar reembolso, le voy a poner así. ¿Cierto? Después, este personaje puede rechazar, escalar o aceptar, ¿cierto? Vamos a hacer primero el flujo de aceptar. Entonces yo lo voy a poner desde acá hasta acá. Luego pincho para cambiarle el nombre y le pongo, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Pero si no está en condiciones de aceptarlo inmediatamente, lo tiene que escalar. Y por lo tanto, voy a hacer una acción que va desde aquí hasta acá. No funciona aquí. Va. Me equivoqué. A ver. Eso está grabado, sí. Sí, yo creo que selecciona cualquier otro punto para que aparezca la flecha y elimínala, porque creo que la letra de aceptar reembolso tapa el circulito. Ah, ok. Y entonces hago de aquí. Ah, claro, me la hizo al revés. Entonces me equivoqué en la secuencia. Pero yo no hay problema porque la marco y la elimino. Entonces aquí de nuevo, pincho acá y lo voy a hacer de aquí, ¿cierto? Hasta acá. Y esta acción es escalar, ¿cierto? ¿Cierto? Y finalmente el rechazo que va de aquí hasta acá. Estamos, ¿cierto? Bueno, entre paréntesis, voy a apurarme un poco para que salga esto más rápido. De aquí yo puedo rechazar, ¿cierto? Hasta acá. Esto es un rechazo. Y también puedo ir de aquí hasta acá, que es acepta, ¿cierto? Finalmente este señor cuando llega tiene que simplemente pagar y avisarle acá que está listo. Entonces esto le llamamos la cancelación. ¿Cierto? Y bueno, una vez que cuando está aceptado, ¿cierto? Simplemente termina. A esa acción le vamos a llamar simplemente fin. Y lo mismo ocurre cuando va de acá hasta acá, ¿cierto? Voy a eliminarle y voy a cambiarle los puntos para que se vea un poco mejor. Vamos a ver, desde acá hasta acá. ¿Cierto? Y eso le vamos a poner cierre. Ahí. Ahí. Bueno, voy a mencionarlo solamente porque no nos va a dar mucho el tiempo, pero, por ejemplo, yo definí que cuando se hiciera un ingreso, se le enviara una notificación a la jefatura por correo electrónico, de manera que sepa que tiene que atender un caso de reembolso de gastos, ¿cierto? Entonces, eso se hace a través de los hooks en las acciones. Hay una serie de acciones que se pueden asociar a una acción. Es decir, una acción yo la amplío, hago que haga más cosas, ¿ya? Eso se hace a través de los webhooks. ¿Qué es lo que es un webhook? Es simplemente una llamada a un servicio web
donde se le envía información y ese servicio web tiene que hacer algo, y nosotros tenemos varios servicios web predefinidos que hacen cosas. Por ejemplo, enviar notificaciones por correo electrónico. Hay que conocer la lista, y yo conociendo la lista simplemente tomo alguno de esos y lo pego acá. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que cuando yo ejecute esta acción de enviar reembolso, se va a enviar una notificación a todos los usuarios que están en el rol de jefatura. ¿Se entiende? Una pregunta. Por supuesto. Si, por ejemplo, estoy pensando en el proceso que voy a tomar de ejemplo para implementar esto. Si a mí me llegan, digamos, voy a hacer unas pruebas a unas enfermeras, unas pruebas de conocimiento técnico, y automáticamente, digamos, ellas tienen una calificación. ¿Se puede dar eso? O sea, que se puede montar la prueba acá y que filtre, por ejemplo, las que sacan mayor que 8. Por supuesto, claro. Eso es totalmente factible y no es complicado de hacer. Y a partir de eso, que les envíe un correo electrónico como de preclasificación, o sea, que de vuelta les diga, usted ha sido precalificado o algo así. Así es, sí. Sí, eso se puede hacer. Tendríamos que trabajarlo, podemos verlo juntos. Entre paréntesis, esto ya saliéndome un poco de los aspectos más técnicos, ustedes, por ser partners, reciben todo el apoyo nuestro para ver, bueno, cómo podría implementarse eso, cuál es la manera más eficiente, e incluso en la implementación misma, en algunos detalles para que les resulte fácil a ustedes poder hacer eso. Y lo que tú me comentas es totalmente factible y se puede hacer. ¿Bien? Gracias. Por nada. En fin, bueno, yo aquí ya tengo mi flujo de trabajo, ¿cierto? Tratando de evitar ciclos. Los ciclos uno tiene que evitar. ¿Cuáles son los ciclos? Cuando se devuelve de una actividad a otra. Uno tiene que siempre tratar de evitar, dentro de lo posible, eso. Y aquí lo tenemos listo. Entonces, yo ahora necesito ya manejar los datos que voy a capturar en cada una de estas actividades. Entonces, para eso yo necesito publicarlo. Me está pidiendo que confirme, yo le digo que sí. Ya ha quedado listo. Entonces, ya existe la versión 1 de nuestro formulario. Entonces, cuando yo vuelva, me voy a encontrar que está, como se dan cuenta, todos los formularios que yo fui creando, ya no solamente los 2 primeros, sino que todo lo que yo hice. Y aquí es donde yo le pongo la información. Normalmente en el formulario de introducción se pone una bienvenida, perdón, y para eso se hace con ese botón de edición, y aquí está el editor de formularios, ¿ya? Acá están los datos que van a desplegarse en el formulario, y aquí están las propiedades, ya sea del formulario o lo que nosotros llamamos widgets o elementos de formulario que yo puedo ir agregando. Cada elemento de formulario que yo voy agregando acá a esta área, después va a ser parte de los datos del flujo. Y ya vamos a ver que eso me va a ahorrar mucho tiempo y me va a hacer muy eficiente la creación de formularios. Entonces, como les comenté, en la introducción yo normalmente pongo un texto introductorio. El widget o elemento que se utiliza para eso es el texto con formato, que es básicamente una caja de HTML que yo puedo poner. Entonces, yo la arrastro y la suelto en el formulario. Entre paréntesis, la tengo que seleccionar para yo modificarla, ¿cierto? Si se fijan, ahora apareció un asterisco aquí en el nombre del formulario indicándome que ya lo modifiqué. Entonces yo le voy a poner un nombre a este campo y le voy a poner introducción nomás, ¿ya? Nombre computacional, intro, y aquí que le pongo. Y le pongo HTML, le voy a poner un H2, bienvenido. Eso.
Todos o casi todos los campos tienen estas propiedades. ¿Cuáles son las que son comunes a todos? El nombre del campo, el identificador, que es, por decirlo así, el nombre computacional, y estos otros sí son obligatorios. Como este elemento que yo utilizo en realidad no acepta datos, no tiene sentido que sea obligatorio o no. Tampoco, por lo tanto, que sea de solo despliegue, es decir, que solo se muestre. ¿Ya? Y si toda la información que se va capturando va a aparecer en el resumen del caso, pero algo como esto, que es simplemente informativo, en realidad yo no quiero que aparezca en el resumen del caso, entonces yo lo voy a poner acá. Pum. Ya vamos a ver lo que es el resumen del caso, lo vamos a ver inmediatamente. ¿Ok? Ahí está, ¿cierto? Y yo tengo que guardar el formulario y luego ok, y vuelvo. Ok, ahora empecemos ya con lo que es más medular, el ingreso. ¿Cierto? El usuario aquí va a ingresarme un requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir yo que me ingrese? Que me ponga, por ejemplo, el motivo. Entonces acá voy a poner motivo. Que es un breve texto que me tiene que poner, ¿cierto? Para explicar por qué pide que le devuelvan. Yo puedo especificar un valor inicial, es decir, un valor de partida, un valor por omisión o por default para este campo, pero en este caso no corresponde. Puedo exigir que sea obligatorio. En este caso, como un dato relevante para mí, sí quiero que aparezca en el resumen del caso y por lo tanto no marco eso, y no lo quiero solo despliegue, sino que quiero que lo ingrese el usuario. Así que lo dejo así. Le voy a poner también que me indique el monto, ¿cierto? Para eso ocupo otro campo. No, perdón, no voy a ocupar un campo de texto para el monto porque es un número. Voy a ocupar un texto validado. ¿Qué es lo que es un texto validado? Es como un campo de texto, pero que está sometido a reglas. ¿Qué reglas? Las reglas de una expresión regular. ¿Ya? Entonces el nombre lo voy a poner monto, nombre técnico monto, valor inicial lo voy a poner 0 para que parta con 0, y tengo que definir una expresión regular, ¿cierto? Para yo aceptar. En este caso yo voy a elegir 6 dígitos, que es el monto máximo, que es cierto, 999.999, que es lo máximo que yo puedo reembolsar. Voy a decidir que sea un campo obligatorio. Esta regla entre paréntesis me permite que no me ingrese AB o hola o cualquier otro dato que no corresponda, ¿cierto? Y voy a pedirle que opcionalmente me adjunte un comprobante. Entonces él arrastra aquí subir un archivo. Le vamos a poner comprobante. El nombre técnico le vamos a poner comprobante también. Valor inicial no corresponde tener un valor inicial y no lo voy a poner obligatorio, lo voy a dejar opcional, ¿cierto? Esos 3 datos les voy a pedir. ¿Qué otros datos yo podría pedir? Área de texto. Esto es como un campo de texto, pero más amplio, porque el campo de texto es solo una línea. El área de texto pueden ser varias líneas. Un root. Acá en Chile utilizamos mucho el root para identificar empresas y personas. Entonces esto lo que hace es que yo tengo que ingresar un root válido en este campo. Texto validado ya lo vimos, el que está ahí, subir archivo ya lo vimos. Campo oculto. El campo oculto es un campo que no se muestra, pero que me sirve a mí para ya sea procesar datos dentro del flujo de trabajo o determinar ciertas condiciones. Voy a agregar uno aquí de prueba, por ejemplo, yo lo podría poner revisado. El reflex. Voy a poner este valor y por defecto voy a hacer que sea no, n. ¿Ya? Como es un campo oculto, en realidad no tiene interfaz usuaria, no puede ser obligatorio, sino que yo le pongo un valor y yo voy a hacer que, por ejemplo, que cuando se pase por la revisión, ese valor cambia a S. Y eso me va a permitir a mí después identificar qué casos han sido aprobados y qué casos no, por ejemplo. Texto con formato ya lo conocimos, que eso es básicamente HTML. Selector, es importante, podríamos ocuparlo acá. Por ejemplo, voy a poner un selector que me diga prioridad. ¿Cierto? Vamos a poner ese nombre técnico sin valor inicial. Vamos a poner que sea obligatorio, es decir, que haya que especificar algo.
Y en este caso yo especifico opciones. Por ejemplo, yo puedo especificar probabilidad A para alta, M para media. Me falta una opción, así que tengo que agregarla con el signo más, B para baja. Y tabla es simplemente distintas columnas con distintos campos. ¿Ok? No lo vamos a revisar ahora porque nos vamos a alargar mucho. Yo guardo el formulario, me avisa que está guardado y vuelvo. ¿Ok? Perfecto, el usuario ingresó esos datos y va a pasar a la revisión nivel 1. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en la revisión 1? Yo simplemente quiero ver esos datos, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a editar ese formulario, pero, no están los datos. Y yo podría repetir el mismo proceso que hice antes, pero el sistema me ofrece un atajo para hacer rápidamente, que son los datos de flujo. Aquí, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar todas las actividades del flujo de trabajo con su respectiva información. Y esto me va a permitir a mí que yo pueda arrastrar toda esa información de una sola vez. Por ejemplo, con este botón agregar todo, me va a traer todos y cada uno de los campos. Con los botones más específicos me va a traer ese campo específico. Aquí yo quiero traerme todo, porque quiero que el usuario que va a aprobar vea todos los datos que ingresó el usuario. Pero normalmente yo no quiero que el que revisa cambie esos datos, por lo tanto yo voy a tener que ir cambiando cada uno de estos de obligatorio a solo despliegue, es decir, que solo nos muestre sin que el usuario lo pueda cambiar. Esto validado también. Este otro, si bien no es obligatorio, yo no quiero modificarlo, va a ser solo despliegue. El campo oculto no aplica ese dato, ¿cierto? Y el selector, lo mismo, yo no quiero que sea obligatorio, quiero que sea solo despliegue. Guardo el formulario, ok, y vuelvo, lo cual me ahorra mucho tiempo. Cuando esto se escale y pasa a la revisión 2, va a ser lo mismo, ¿cierto? Yo voy a encontrarme con un formulario vacío y en vez de ingresar todos los datos de nuevo, ¿sí? Eduardo, ¿te puedo interrumpir un poquito? En el despliegue del subir archivo, la persona, ¿cómo va a ver el archivo? ¿Le da la posibilidad de descarga o le Sí. inhabilita también la posibilidad al poner despliegue? Sí. No, Ya. cuando está solo, exacto, cuando está solo para despliegue se puede descargar y ver, pero no se puede eliminar o subir otro archivo. Perfecto, esa es la consulta. Vale. Ok, entonces, si te fijas, en la revisión nivel 2 yo voy a tener que hacer básicamente lo mismo que hice en la revisión nivel 1, así que simplemente lo agrego todo y todo pasa. Pero aquí voy a agregarle una nota, por ejemplo. Quiero que haya una nota, entonces voy a agregar un área de texto y le vamos a poner un comentario. No va a ser obligatorio, pero lo voy a poner. Finalmente llega a finanzas esto y en finanzas le... Eduardo. ¿Sí, bien? Ahí digamos, listo, él despliega los que tiene por aprobar, ¿cierto? O solamente... ¿Los casos? Perdóname, ¿los casos? ¿Te estás refiriendo a los casos o te estás refiriendo a los campos? Sí, digamos, cuando la persona que va a aprobar ve lo que tiene que aprobar, ¿se le despliega uno solo o se le despliega, digamos, todos los que le faltan por aprobar? Ya. En el escritorio, en los casos por atender, se le van a desplegar todos los que tenga por aprobar. Al ingresar a un caso específico, va a ver solo los datos de ese caso específico. Listo. Ya, perfecto. Ya, reembolso, ¿cierto? Él simplemente, a la persona que hace el reembolso, simplemente se le va a mostrar la información. Entonces voy a copiar lo que estaba en el nivel 2, pero el comentario ya no lo va a poder modificar, así que va a ser solo despliegue, pero le voy a pedir que adjunte el comprobante de transferencia, por ejemplo. Entonces acá arrastro subir archivo, me va a tener que subir la transferencia. ¿Cierto? Y esto va a ser un campo obligatorio porque necesariamente tiene que haber una transferencia para confirmar el pago. Bien, guardo y vuelvo.
El rechazo. Esto es cuando ¿cierto? Al usuario le dicen, oye, no pudimos, no corresponde hacerle el reembolso. Yo voy a traer la misma información que hubo en la revisión, ¿cierto? Acá, esto. Se van a dar cuenta que ya están todos estos solo despliegues, ¿cierto? Y simplemente yo le voy a agregarle un mensaje al formulario y aquí vamos a aprender cómo cambiar los formularios. Si yo pincho acá, no queda ningún campo seleccionado, ¿cierto? Y lo que en este caso va a estar seleccionado corresponde al formulario propiamente tal, que tiene como título rechazo, que tiene como descripción bienvenido, ¿cierto? Que no corresponde en realidad. Y este otro tema que lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí en la descripción yo simplemente, más que un bienvenido, lo voy a poner lamentablemente, de acuerdo a las políticas de la empresa, su solicitud de reembolso ha sido rechazada. Por cualquier duda adicional, favor dirigirse al departamento de recursos humanos, por ejemplo. ¿Ok? Guarda. Bien. Ya tenemos casi todo. Me falta la aceptación, que es más o menos lo mismo, pero al revés. Es decir, aquí voy a traerme la información de la revisión, nivel 1, pero en la descripción del proceso le voy a poner estimado colaborador, su solicitud de reembolso ha sido aceptada y pagada. Ok, pero me falta el comprobante que tiene que haber ingresado la persona que pagó, ¿cierto? ¿O no? Sí, y eso está... Sí. Déjenme volver, voy a guardar. ¿En qué actividad hicimos eso? En reembolso, ¿verdad? Claro. Entonces vuelvo yo aquí en la aceptación y busco el reembolso, la actividad de reembolso. Acá está, y ahí está la transferencia, la voy a agregar. Pero ahora yo no la puedo alterar, así que simplemente le quito esto y le agrego eso. ¿Bien? ¿Se entiende ese movimiento? Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí vamos a aplicar una función avanzada que tiene el sistema. Vamos a suponer que el empleado o la jefatura que tiene que hacer la revisión dispone de 24 horas para revisar la solicitud de reembolso. Y si no la revisa en 24 horas, se va a dar por aceptada. ¿Bien? Entonces, que es un caso totalmente hipotético, en realidad podría ser más. ¿Cómo yo podría modelar eso en mi proceso? Bueno, Blissworks provee una forma para modelar eso, que son en inglés le llamamos Action on Timeout, que traducido algo así como acciones cuando expire el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Yo vengo al formulario, estoy en el formulario y defino qué tiempo tiene asignado. ¿Cierto? En este caso yo le voy a poner 24 horas. ¿Cierto? Porque el tiempo se define en horas. Y tengo que definir qué va a pasar cuando se acabe el tiempo. Y yo puedo decir, en realidad no va a pasar nada. Simplemente va a ser como un timer que va a tener el usuario. Pero en este caso no. Lo que yo quiero es que se dé por aprobado. Entonces tengo que elegir qué acción se va a ejecutar en eso que correspondería a aceptar el reembolso. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que si en 24 horas las personas que tienen este rol no actúan sobre el caso, se va a ir por ese camino que es el de aceptar reembolso. ¿Se entiende esa parte? Sí, es nueva. Bueno, o sea, yo no la conocía, pero está bien buena. Bueno, ustedes como partners tienen otro beneficio, aparte de todo lo que nosotros le damos, que es que nosotros estamos constantemente agregando nuevas funcionalidades.
y nuevas capacidades. Y se las vamos a ir informando, obviamente. Ya. De esa forma, ustedes tienen más valor que agregarle a sus clientes. Claro. Listo, está listo nuestro formulario. Probémoslo, ¿les parece? Pero si yo voy aquí a tratar de probarlo, no está por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver y activarlo. Entonces, la rendición de acá lo voy a activar. Ahora, no, perdón, me equivoqué. Le pinché el botón editar, no activar, acá. Lo activo, ¿estás seguro? Sí. Pum, lo activo. Y ahora si yo voy a mi recepción, va a estar aquí el rendición de gastos. Yo lo voy a ejecutar para ver cómo funciona. Y seguramente todo ok. Y aquí está la magia. ¿Se acuerdan que agregamos un elemento que decía, este es un flujo de entrenamiento? Ahí está. Ok, yo le doy inicio. Y puedo ver lo mismo que va a ver el usuario o cliente. Motivo para reembolso. El monto, 100.000. Comprobante, adjuntemos un comprobante. ¿Qué puedo ocupar acá? Que sea... hay unos PDF, pero son muy grandes. Espérate. Este. Es de 400, ¿no? Ya, ahí estamos. Ahí sí. Bueno. Perfecto, finalmente. Bueno, aquí estamos viendo las otras funciones. De partida, ¿se acuerdan que nosotros a la primera aprobación le pusimos que tuviera un plazo de 24 horas? Y ahí me está diciendo ya me quedan 23 horas con 59 minutos. ¿Ok? Además, si se dan cuenta, me está mostrando la información, pero solo en forma de despliegue. Yo no la puedo alterar. Yo no puedo aquí cambiar el monto, el motivo, cualquier cosa. El archivo sí lo puedo ver. Si yo le pincho acá, bueno, ahí me abrió una ventana de descarga, ¿cierto? Bueno, me abrió en otra ventana el archivo, pero acá, ahí volví. Así cualquier archivo me lo va a descargar de esa manera. Y acá están las acciones que yo definí. Yo puedo aceptar, escalar o rechazar el reembolso. Voy a detener un segundo para mostrar algo que a lo mejor Viviana, Juan Pablo y compañía ya conocen, pero igual vale la pena recordarlo, que es las secciones de un caso. Un caso tiene la parte del formulario. Cuando yo tengo el acceso a actuar dentro del caso, voy a ver algo de esto como en vista de formulario, ya sea que pueda escribir o no, pero voy a tener acceso al formulario. Cuando yo no tengo acceso al caso, pero he participado en él, lo que veo es un resumen, que lo vamos a ver a continuación cómo se ve eso. Pero esta es la parte del formulario. Después está la parte de los mensajes. Y esto es bastante útil, por ejemplo, cuando uno se tiene que coordinar internamente. Entonces yo le digo a quien me envió esto, no me especificó el proyecto. Debe indicar, por ejemplo. Y yo envío el mensaje. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Le va a enviar el mensaje en tiempo real a los involucrados y también se lo va a hacer llegar por correo electrónico, ¿cierto? Y eso permite que uno pueda resolver las cosas en línea. Y con la ventaja que todos los mensajes quedan en contexto. Si yo envío esto por correo electrónico, es información que se pierde en el correo electrónico, pero acá no, queda asociada al caso. Y el historial que va indicando todas las actividades que se han ido ejecutando, quién las hizo y cuándo. ¿Ya? Entonces, eso es importante para cuando uno está ya en operaciones, saber, bueno, cuál es la traza de los casos. En este caso que yo estoy probando, entre paréntesis, yo veo todo. ¿Por qué? Porque yo me agregué en cada uno de los roles. Por lo tanto, yo puedo participar en todo el proceso para poder probar. Voy a aceptar el reembolso, ¿cierto? Para
que le llegue al cliente, y esto es lo que recibe la persona que recibe la rendición. No sé si le apunté, sí. Y finalmente... Hay que adjuntar la transferencia. Claro, me equivoqué, no le llega al usuario, sino que pasa a finanzas. Finanzas tiene que adjuntar la transferencia, voy a ocupar ese archivo nomás. Y dice ya, está pagado. Y esto sí le va a llegar al colaborador, donde le dice que su solicitud de reembolso ha sido pagada, le muestra los datos, puede descargar el archivo y dice fin. Aquí estamos viendo lo que les comentaba, cuando yo ya no tengo acceso al caso, ya sea porque no me corresponde o porque está cerrado, como indica acá, lo que yo veo es el resumen del caso, ya no el formulario, que es todos los datos, por decirlo así, y los campos ocultos que yo haya definido. Acá voy a ver todos los mensajes, pero ya no voy a poder mandar más mensajes, y voy a ver todo el historial de todo lo que fue ocurriendo. Y así es como se prueba, se desarrolla y se prueba en este caso. Dudas, consultas y comentarios. Pues yo creo que cuando ya nos pongamos a la tarea de hacerlo, nos saldrán más dudas, ¿no? Por supuesto. Vamos a estar disponibles.